Muy buenos días, alumnos integrantes del aula 61. Nuevamente nos reencontramos un lunes para una nueva clase del curso de literatura. Bien, hemos arribado a la clase correspondiente a la semana 8. Vamos a continuar desarrollando algunos aspectos en relación a la literatura peruana, aspectos que en cierta medida nosotros, algunos de estos, ya hemos trabajado, como es el caso de el realismo expresado a través de algunos escritores, pero apreciados como antecedentes del indigenismo. Sí. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola con todos. En realidad, pues el saludo es masivo para cada uno de los integrantes de esta interesante aula. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú también? Espero hayan tenido pues un fin de semana bastante productivo. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de aspectos como el realismo. Vamos a tener en consideración, pues, exponentes de esta propuesta. Vamos a hablar de sus obras más reconocidas y también hablaremos acerca del modernismo. Nosotros ya teníamos una información previa, pero bastante escueta, en realidad fue dicha información. Vamos a también abordar el desarrollo del vanguardismo en el Perú. Claro, nosotros lo hemos apreciado de manera genérica, nosotros hemos brindado pues una imagen de lo que ha significado ese vanguardismo europeo, que no difiere mucho en realidad con respecto al vanguardismo desarrollado en el Perú. Y finalmente hablaremos acerca del indigenismo. Entonces, en cuanto al realismo, hablaremos de Clorinda Mato de Turner, hablaremos de su obra más representativa, Ave sin nido, y también vamos a tener en cuenta la presencia de Manuel González Prada, ¿no? Autor pues de obras poéticas y de obras ensayísticas, pero vamos aquí a resaltar el famoso discurso en el Politeama. Importante también sería considerar pues la presencia de José Santos Chocano como máximo exponente del modernismo. Hablaremos de Alma América, su obra más representativa. Y en cuanto al vanguardismo, nosotros vamos aquí a tener en cuenta la presencia de César Vallejo, ¿sí? Y de obras representativas como Trilce y Poemas Humanos. Al final de la clase, entonces, hablaremos del indigenismo y de la vida y obra de importantes escritores como Ciro Alegría y José María Arguedas, los máximos exponentes entonces de la literatura indigenista peruana. Bien, entonces iniciemos la exposición, son varios los puntos que vamos a tratar el día de hoy, así que le voy a pedir por favor presten la atención debida a cada uno de estos temas que vamos a desarrollar. Empezaremos hablando acerca de la literatura peruana del siglo XIX. Básicamente, el desarrollo del realismo peruano es lo que nos ha de interesar en este inicio de la exposición. Nosotros ya hemos hablado del realismo en algún momento, importante propuesta literaria que surge en Francia y que busca un enfoque objetivo de la realidad, del entorno. En el caso particular de nuestro país, vamos a ver cómo el realismo dejó de lado toda influencia romántica, eh, procuró el abordaje de temas sociales, ¿sí? Evidentemente vamos a ver cómo las obras necesariamente deberían ser transmisoras de ideas de cambio y de renovación. Además también propone pues, un nacionalismo agresivo, la reivindicación del indio también está dentro de su propuesta y por otro lado también vamos a ver cómo de alguna manera aportará para la reconstrucción de un país que había quedado prácticamente en ruinas tras la guerra con Chile. Uno de los, o una de las exponentes, para ser más precisos, de esta literatura del realismo es nada menos y nada más que Clorinda Mato de Turner, autora de la novela titulada Aves sin nido. Ya habíamos hablado de la escritora, no está de más pues recordar algunos aspectos importantes de su vida y de su obra. El verdadero nombre de esta escritora, habíamos mencionado en algún momento, fue Grimanesa Martina Mato Usandivaras, pero con el transcurrir del tiempo ella se hará conocida como Clorinda Mato, ¿no? Clorinda Mato de Turner, ¿no? Así la vamos a conocer. Ella nació en el Cusco en el año 1852. Fue hija de hacendados cusqueños y desde muy pequeña ella
tuvo un acercamiento al mundo andino, a las costumbres, a las tradiciones, aprendió la lengua quechua y como dominaba dicha lengua, se permitió traducir algunos evangelios en quechua. Ella tuvo como anhelo estudiar medicina, pero lamentablemente pues ese sueño no lo pudo cumplir. Por eso es que se refugió en una actividad que también fue materia de su interés, como es la literatura. Así veremos entonces cómo se casó en el año 1871 con el médico hacendado y negociante británico Joseph Turner, de quien tomó el apellido. Pero ese matrimonio solamente duraría 10 años. La repentina muerte de su esposo conllevó a que Clorinda Amato asuma pues las riendas de los negocios familiares. Al mismo tiempo, ella participó de El Recreo, una revista de literatura y que difundía también el arte de la época. Lamentablemente, pues los malos manejos de ciertos abogados corruptos y jueces conllevó a que ella asuma una serie de deudas. Clorinda Mato de Turner decidió abandonar el Cusco y se trasladó hasta Arequipa. En Arequipa asumió la jefatura de redacción de La Bolsa, importante publicación de la época. Y más adelante, durante su estadía en la capital, asumió también la dirección, en este caso, del Perú Ilustrado, publicación también destacada por esos años. Ella, a lo largo de su vida, manifestó una postura anticlerical y fue difusora de los ideales positivistas. También expresó su clara y acérrima defensa del indio y de la mujer. Ella se encargó de fundar la imprenta La Equitativa, en donde solamente trabajaban mujeres. Sin embargo, vamos a ver cómo toda esta postura que había asumido Clorinda Mato de Turner fue bastante impactante para la sociedad limeña conservadora. Y de tal manera entonces que su constante hostigamiento hizo de que ella pues tome la decisión de abandonar el Perú y se trasladó hasta Argentina, previo paso por Chile. En Argentina ella ejerció la docencia, también se dedicó a la literatura y obviamente también para de alguna manera pues difundir sus ideales incursionó en el periodismo fundando la revista Búcaro Americana. Se permitió viajar por algunos lugares de Europa y a su retorno siguió con sus actividades. Lamentablemente pues dejó de existir en el año 1909. Como herencia literaria, Clorinda Mato de Turner nos ha otorgado una serie de obras narrativas. Aquí podríamos destacar, por ejemplo, sus tradiciones cusqueñas, emulando pues a ese gran escritor Ricardo Palma. Destaca también Ave sin nido, Índole y herencia y una obra teatral titulada Imazuma. Vamos a tener en cuenta, pues, a continuación, pues, lo más relevante de toda esa producción literaria expresada a través de la novela Aves sin nido. Aves sin nido fue publicado en 1889. Desarrolla una historia donde el escenario principal es el poblado andino de Quillac. Vamos a ver entonces cómo en Quillac destacará la presencia de los notables, notables constituidos por autoridades y por los vecinos más representativos. Al inicio de la novela, Quillac es descrito, pues, desde una perspectiva totalmente idílica, en donde se resalta el paisaje del lugar y otros elementos propios de la naturaleza. Sin embargo, vamos a ver cómo esa descripción idílica contrasta con el proceder de dichos notables. Los notables, en donde destaca la presencia del gobernador Sebastián Pancorbo y del cura Pascual Vargas, constantemente abusan de los indígenas. Y justamente al poblado de Quillac arribará el matrimonio Marín, constituido por Fernando y por Lucía. Ellos, al establecerse en el pueblo, constatan el proceder de los notables. De tal manera, entonces, que ambos conversarán y ambos opinan que es necesario, pues, realizar un cambio significativo para tal situación.
Sobre todo prestarán mucha atención en lo que acontece con el matrimonio Yupanqui. Juan Yupanqui y Marcela Yupanqui experimentan en carne propia los constantes abusos de estos notables. Y llega el momento en el cual, pues, Lucía Marín, procurando defender a Marcela Yupanqui, se enfrenta al cura Pascual Vargas. El cura, entonces, conjuntamente con el gobernador, asumen que la presencia de los Marín atenta contra sus intereses. Hay que hacer algo entonces para evitar que ellos pues adquieran notoriedad entre los indígenas. Y es así entonces como estos notables van a azuzar a la población a atacar el hogar de los Marín, aduciendo de que ellos se habían apoderado de joyas sagradas. Y es así entonces como la población pues se levanta enardecida y va en búsqueda de los Marín. Pero ya para esto, Juan Yupanqui se había enterado de lo que se había planificado y procura advertir a sus protectores. Acompañado de Marcela, irán en pos de ello y se verán inmersos en ese enfrentamiento. Entonces, por defender a los Marín, lamentablemente, pues, Juan Yupanqui quedará muy mal herido y él dejará de existir. Mientras que Marcela también estará muy herida, pero antes de expirar, antes de morir, ella le cuenta algo muy íntimo a Lucía. Entonces, la consecuencia de ese ataque no solamente la destrucción de parte de los bienes de los Marín, sino la consecuencia será pues el abandono en el cual recaerán pues las huérfanas de ese matrimonio, Margarita y Rosalía. Entonces, los Marín asumen un deber moral y ellos se encargarán de la protección de ambas jovencitas. Es en esas circunstancias cuando aparece otro personaje, Manuel. Manuel es el hijastro del gobernador Sebastián Pancorbo. Manuel es un estudiante de leyes, quien ha llegado aquí ya, se ha enterado de lo que ha pasado y él entabla una amistad importante con los Marín. Él entonces asume eh, el deber de llegar a encontrar a los gestores de ese ataque. Entonces, esa interacción con los Marín le permite a Manuel acercarse a Margarita y él despertará un afecto especial hacia ella. Y ella no le será indiferente, ella también se va a enamorar de Manuel. Así veremos entonces cómo se entabla un vínculo afectivo entre ambos personajes. Sin embargo, vamos a ver cómo la presión y el maltrato, el constante abuso de los notables persiste. Los Marín asumen que no pueden luchar contra ello y toman una decisión radical: abandonar Quillac para trasladarse posteriormente hacia Lima. Esto implicaría una ruptura de relaciones entre Manuel y Margarita. Margarita tiene que aceptar esta situación. Manuel entonces confiesa sus sentimientos por Margarita. Incluso él percibe también ciertas dudas en los Marín. Y para que ellos crean en la veracidad de los sentimientos de Manuel, Manuel se abre hacia los Marín. Es decir, agarra tal confianza que les contará algo también muy íntimo, algo muy personal. Manuel confiesa a los Marín que su verdadero padre era el anterior obispo del poblado de Quillac, el obispo Pedro Miranda y Claro. Y entonces esta confesión dejará perplejos a Fernando y a Lucía, porque vamos a ver cómo al enterarse de esto, Lucía se ve en la necesidad de revelar justamente esa confesión de Marcela. Y Lucía le dice a Manuel pues, que Marcela antes de morir había confesado que el verdadero padre de Margarita no era Juan Yupanqui, su esposo, sino que el verdadero padre era el obispo en mención, Pedro Miranda y Claro,
y por lo tanto Manuel y Margarita eran hermanos. Así que ese amor no podía darse. Así es como llegaremos al final de Aves sin nido, una novela que desarrolla los siguientes temas. El principal tema es el abuso de las autoridades contra los indígenas, pero evidentemente también propone el desarrollo de otros temas. Se hace aquí evidente la crítica hacia el clero. El proceder de ellos, pues, es totalmente inhumano, totalmente alejado de sus principios, pero también se hace perceptible la violencia social. Si no, fijémonos y recordemos el ataque que realizaron los pobladores en contra de los marinos. La injusticia y finalmente la solidaridad son otros temas expuestos a través de la obra. ¿Qué podríamos decir sobre Aves sin nido? ¿Por qué la novela resulta ser pues muy importante? Es una novela, fíjense ustedes, cómo reviste algunos elementos del romanticismo porque propone una historia de amor en realidad, ¿no? Recordemos que los movimientos literarios aparecen y desaparecen, pero eso no significa una ruptura radical con lo que anteriormente se desarrollaba. Y obviamente antes del realismo se manifestó el desarrollo del romanticismo. Hay ribetes todavía, hay algunos elementos románticos, pero evidentemente también vamos a ver cómo propone la novela un enjuiciamiento hacia el proceder de determinados personajes, de determinadas autoridades. Hay una mirada objetiva y crítica sobre la situación social de nuestro país en ese momento. Entonces, eso lo enmarca dentro del realismo. Pero les decía, ¿por qué es importante la novela? Porque nos muestra por primera vez al indio en su orfandad, es decir, el indio ya no aparece como un personaje pintoresco y decorativo, sino aparece como un ser vivo y al mismo tiempo humillado. Es así entonces como la novela, a la par que propone el desarrollo de una historia, es decir, desarrolla una narración con escenarios, personajes y acontecimientos, al mismo tiempo también propone una denuncia en contra del clero y del proceder de este, representado en personajes como Pascual Vargas, el cura, y el obispo Pedro Miranda y Claro, ¿no? Personajes abusivos, personajes que cometen excesos en contra de los indígenas. Es así como la novela también presenta una visión paternalista, en donde la redención del indio requiere necesariamente la protección de los blancos o de los criollos instruidos. Entonces así los indígenas pueden alcanzar esa salvación o redención que necesitan. Incluso vamos a ver cómo ese discurso protector y cristiano es representado por Lucía Marín, ¿no? Quien hace un llamado, pues, de pronto a la reconsideración, ¿no? Al cura Pascual Vargas sobre la situación que se está dando en el poblado de Quillá. Ahora, esa postura precisamente anticlerical que es expuesta en la novela y que caracterizó pues a la propuesta de la escritora fue bastante impactante, fue bastante chocante para esa sociedad conservadora limeña del siglo XIX. Entonces, esa postura trajo consecuencias y una de esas consecuencias fue la excomunión de la escritora. Y ese constante hostigamiento hizo de que ella tome la decisión de abandonar el Perú y de nunca más regresar. Entonces, eso es lo que podríamos decir en torno a la escritora y a su obra más representativa, en este caso, Aves sin nido. Muy bien, entonces vamos a dejar de lado a Clorinda Mato de Turner y vamos a hablar aquí de otro exponente del realismo en el Perú. Aparece Manuel González Prada. Manuel González Prada nació en Lima en 1844. Él adquiere trascendencia en esa etapa postromántica. Fue partícipe de la Guerra del Pacífico y una vez concluida esta,
inició una obra polémica de crítica social, un cuestionamiento en contra de lo que significarían los malos manejos, la corrupción, la falsedad dentro del ambiente político, dentro de lo que significaría también pues, en los estamentos estatales. Y es así entonces como esto lo realizará a través de libros ensayísticos, siendo importantes entonces sus obras Páginas Libres y Horas de Lucha, sumándosele también algunos otros títulos. También procuró la renovación de la lírica en el Perú. González Prada deja de lado pues toda esa influencia hispánica, ¿sí? Proponía él un nacionalismo agresivo y al mismo tiempo también vamos a apreciar cómo él procura remitirse a otras tradiciones literarias para poder plasmar esa renovación que exigía la poesía. Y fueron los primeros pasos para la consolidación del modernismo que se desarrollará más adelante en nuestra literatura. Entonces vamos a ver cómo dentro de la producción literaria que nos ha otorgado Manuel González Prada, podríamos destacar algunos poemarios como Minúsculas, Presbiterianas, Exóticas, Trozos de Vida, Baladas Peruanas y Grafitos. También destacan los libros ensayísticos. Hemos mencionado dos títulos: Páginas Libres, Horas de Lucha, Bajo el Oprobio, Propaganda y Ataque, Anarquía, Prosa Menuda, Nueva Prosa Menuda, El Tonel de Diógenes, entre otros títulos. Ahora, justamente habría que destacar el desarrollo de estas obras, ya que esa propuesta literaria, pues, nos permite apreciar la intención del escritor. ¿Cuál es esa intención? ¿Qué es lo que persigue? ¿Qué busca Manuel González Prada? Bueno, gracias a esa producción literaria, el escritor busca la renovación ideológica, social y cultural del Perú. Tal es así entonces que la forma de pensar del peruano debe experimentar un cambio radical. Él busca la igualdad social, ¿no? Pero también esa propuesta literaria se orienta hacia nuevos caminos en literatura, ¿no? De tal manera que se remite, reitero, a otras tradiciones literarias para poder plasmar esa renovación que exigía la lírica de ese entonces. Y por ello, entonces Manuel González Prada será considerado precursor del modernismo. Pero también el escritor será considerado precursor del indigenismo, debido a que él en sus obras ensayísticas hace referencia al indio y a su situación. Para él, el indio constituye una clase social maltratada, marginada, olvidada, a la cual había que reconstituirle sus ancestrales derechos. Por lo tanto, al igual que Mato de Turner, Manuel González Prada también nos ofrece una visión paternalista en relación a la situación del indígena. Bien, hablemos de una de sus obras más representativas. Páginas Libres es una obra ensayística que reúne artículos, discursos y ensayos. Y justamente uno de esos discursos que aparece en Páginas Libres es el discurso en el Politeama. Seguramente ustedes habrán tenido la oportunidad de leer ese llamado discurso en el Politeama. Entonces, a través de esta obra, Manuel González Prada hace una crítica aguda, ácida, radical sobre la situación del Perú tras la Guerra del Pacífico, como los malos manejos de los gobernantes conllevaron pues a la situación por la cual está atravesando el Perú de ese entonces. Cuestiona pues cómo esa herencia española enquistada pues en el poder lamentablemente conllevó a ese desastre nacional. Hay muchas otras cosas que cuestiona: el espíritu servil del peruano, la falta de educación que conllevó pues a una pobreza intelectual pues, en muchos de los peruanos,
¿no? Exigía educación para todos, para los indígenas sobre todo. Hay muchas otras situaciones que también expresa el autor, esa posibilidad de revanchismo, de poder recuperar el territorio perdido durante la guerra, y otros son los expuestos por el escritor. El tema central de Discurso en el Politeama es la renovación política y social del país, ¿no? Y seguramente ustedes se acordarán de aquella expresión que decía los viejos a la tumba, los jóvenes, ¿no?, a la obra. Entonces, eso es lo que exige Discurso en el Politeama. Hay otros temas, evidentemente, expuestos, ¿no? El rechazo a la herencia colonial, a la influencia, pues, hispánica presente aún en nuestro país. Busca también la integración del indio a la sociedad, ¿no? Algo que no había ocurrido durante estos últimos años. Recordemos que son 300 años de dominación española. El anticlericalismo también es algo que expresa el escritor. Considera Manuel González Prada que esa situación por la cual atraviesa el indio es consecuencia de esas élites de poder, es decir, los gobernantes y el clero condicionaron esta situación. El nacionalismo revanchista, bueno, lo había mencionado en algún momento, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo cuestiona el mal proceder de aquellos quienes estuvieron en el poder en el pasado, ¿no? Pero también hace un llamado para corregir ello mediante la educación, ¿no? La importancia de la educación aquí se pone en evidencia, ¿no? ¿Cuáles son los grandes males, pues, que aquejan, pues, definitivamente al peruano, ¿no? La ignorancia, por un lado, el espíritu de servidumbre, ¿no?, alimentado por las élites, justamente lo que acabo de mencionar, por los gobernantes y por el clero. Esto es entonces lo que expone el autor a través del famoso discurso en el Politeama. Y bien, entonces, con ello, concluimos esta parte dedicada al realismo peruano, y en el desarrollo de nuestra literatura vamos a apreciar cómo casi en forma paralela al realismo que ustedes recordarán, se desarrolla hasta la primera década del siglo XX aproximadamente, reitero, en forma paralela aparece el modernismo, ¿no? Nosotros ya conocemos detalles en torno al modernismo. Si hablamos de esa propuesta que alcanzó trascendencia en el continente hispanoamericano, el modernismo entonces es una propuesta innovadora, es una propuesta que deja de lado moldes previos, ¿no? Hay una superación del romanticismo. Y el modernismo fue iniciado, recordarán ustedes, por el nicaragüense Rubén Darío, gracias a la publicación de la obra titulada Azul. Ello aconteció en el año 1888. Y en el caso del Perú, vamos a apreciar cómo el modernismo se desarrolla hacia inicios de 1900. Por ende, entonces vamos a ver cómo encontraremos algunos momentos importantes dentro de lo que significa el desarrollo de la literatura modernista peruana. Por ejemplo, la publicación de Alma América en 1906, obra de José Santos Chocano. Entonces, esto marca un hito, marca pues un momento especial que alcanza pues un auge en cuanto al desarrollo de esta propuesta literaria. Pero aparte de José Santos Chocano, destacan otros escritores, entre ellos Clemente Palma, Ventura García Calderón, Enrique Carrillo, entre otros, ¿no? Como, por ejemplo, Felipe Sauzone, también podríamos mencionar a otros escritores, podríamos mencionar, pues, a Leonidas Yerovi, también como parte de los exponentes de la literatura modernista en el Perú. Claro está que el más destacado, el más importante de los representantes del modernismo es José Santos Chocano, autor del poemario Alma América. Hablemos de José Santos Chocano, así rápidamente. José Santos Chocano nació en Lima en 1875. Tuvo la oportunidad de cursar estudios en el Instituto de Lima y posteriormente
cursará estudios en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, él no concluyó los estudios. Lo que sucede es que Chocano se interesó por el periodismo, colaborando con la revista La Tunda, una revista que manifestaba una clara oposición al gobernante de turno en ese entonces, Andrés Avelino Cáceres. Y esto trajo como consecuencia que Chocano pues sea conducido a prisión en los sótanos del Real Felipe, pero luego fue liberado. Continuó pues desempeñándose en ese ambiente periodístico, fue fundador de importantes revistas de la época, La Neblina, por ejemplo, La Gran Revista, podría mencionar también el siglo XX. En fin, pero en Chocano prevaleció ese espíritu aventurero y por lo tanto pues se desempeñó como diplomático y esto le permitió viajar hacia otros lugares del mundo, ¿no? Destaca pues su arribo a lugares como Colombia, España y Centroamérica. Durante su estadía en Centroamérica, miren ustedes cómo Chocano estuvo al lado de Pancho Villa durante esos años de la Revolución Mexicana. Pero cuando él llegó a Guatemala, estuvo al servicio del dictador de ese entonces, Manuel Estrada Cabrera. Pero una vez que esa dictadura cayó, Chocano fue procesado por haber sido partícipe de toda esta dictadura y colaborador directo de Estrada Cabrera. Por lo tanto, fue condenado a muerte. Sin embargo, la petición de una serie de escritores e intelectuales, tanto europeos como de nuestro continente, posibilitaron que a él se le perdone y por lo tanto entonces un chocano que ya ha alcanzado una gran notoriedad a nivel internacional retornará al Perú tras muchos años de ausencia en 1922. Sin embargo, Chocano sostendrá pues una polémica con el joven escritor de ese entonces, Edwin Elmore, a quien termina matando de un disparo. Entonces también hay un nuevo proceso para él, pero como Chocano era partidario de el gobierno civilista de ese entonces, Leguía estaba en el poder, entonces fue absuelto, el proceso judicial pues simplemente cesó y nuevamente obtuvo su libertad. Chocano decidió viajar hacia Chile y durante su estadía en el vecino país del sur tuvo un altercado con un esquizofrénico cuando él viajaba en un tranvía. Este esquizofrénico se llamó Martín Bruce Padilla, quien lo acuchilló y lamentablemente en 1934 José Santos Chocano dejará de existir. Chocano será conocido como el cantor de América y es considerado el máximo representante del modernismo en el Perú. Es autor de una serie de obras, entre ellas Iras Santas, En la Aldea, Azares, Fiat Lux, Selva Virgen, La Epopeya del Morro y Alma América. Evidentemente a nosotros nos interesa este último texto mencionado. Corresponde entonces hablar de Alma América, poemario publicado en 1906 con el subtítulo de Poemas Indo-Españoles. En Alma América van a destacar poemas emblemáticos, seguramente muchos de ellos leídos por ustedes, como Blasón, Los caballos de los conquistadores y La Magnolia, entre otros, claro, poemas destacados que nos ha otorgado. ¿Cuáles son los temas abordados a través del poemario? Bueno, básicamente, Chocano procura desarrollar dos temas. Uno de ellos es la exuberante naturaleza y geografía del continente americano, y otro tema relevante es la identidad mestiza americana, en donde se pone énfasis en esa mezcla que se suscita entre lo indígena y lo español. Entonces, esa es la temática, pues, expresada a través de Alma América, ¿no? Y aquí aparece ese muy conocido poema titulado La Magnolia. En el bosque de aromas y de música lleno, la magnolia florece delicada y ligera, cual vellón que en las arpas enredado estuviera, o cual copo de espuma sobre lagos serenos, ¿no? En fin,
Bien, vamos a apreciar pues otro de los poemas significativos que nos ha otorgado aquí Chocano, que es Blasón, ¿no? Soy el cantor de América autóctona y salvaje, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal, mi verso no se mece colgado de un ramaje con vaivén pausado de hamaca tropical. Entonces, vamos a ver cómo justamente en función a ese primer verso de Blasón es que Chocano fue conocido con la denominación del cantor de América. Hay muchos detalles también importantes que debemos considerar con respecto a Alma América, ¿no? Aquí vamos a ver entonces cómo Chocano deslumbra en este poemario por su torrencialidad y facilidad de elocución. Es decir, Chocano pues desarrolla una poesía que, en fin, expresa una serie de posturas, opiniones, perspectivas, y aquí el manejo de las palabras pues es algo esencial, es algo que caracteriza pues al discurso del poeta, que al mismo tiempo también resalta por su sonoridad y ritmo presente en sus versos. Otro hecho que llama la atención, otro hecho resaltante que se hace perceptible en el poemario es la plasticidad de sus imágenes, es decir, la referencia a de pronto la sonoridad, de pronto lo delicado y hermoso que puede ser para lo visual, para el aspecto auditivo, para lo táctil, para los sentidos. Entonces, eso es lo que vamos a poder apreciar también en este discurso poético y al mismo tiempo también resalta la descripción de la belleza del paisaje. Eh, en otros momentos también habría que mencionar que Chocano procura la evocación del pasado histórico, pero con un aliento épico, ¿no? Entonces vamos a ver cómo esto se pone de manifiesto, pues, en la performance de algunos gobernantes del pasado, o cómo los conquistadores llegaron a este nuevo mundo y cómo enfrentaron, pues, diversas situaciones, o cómo hay pasajes de nuestra historia no hace mucho pasada, ¿no? Habló de el pasado de Chocano, en este caso, que pone énfasis, pues, a ciertas circunstancias, ¿no? Como la epopeya del Morro, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo en Alma América, Chocano une el tono neorromántico con la precisión que caracteriza al parnasianismo. Y así entonces vamos a ver cómo Chocano recoge esos, esa técnica que es propia de la poesía modernista, asume estos recursos técnicos para lograr una poesía catalogada como popular. De esa manera, Chocano se constituye como un poeta que escribe para el pueblo, para el hombre de la calle, y no necesariamente como un poeta que escribe para otros poetas, ¿no? Entonces, básicamente esa es la valoración que se le hace a Alma América, poemario más destacado de José Santos Chocano. Bien, entonces vamos a dejar de lado pues, al modernismo y vamos ahora a hablar acerca de la literatura peruana del siglo XX. Y en ese sentido, entonces, vamos a tener en consideración propuestas como el vanguardismo y el indigenismo. Empezaremos hablando acerca del vanguardismo. Y claro, como lo había mencionado, el vanguardismo, que ya ha sido desarrollado, expuesto en clases pasadas, el vanguardismo surge en Europa, ¿sí? Y nos vamos a instaurar en la década de 1920, un periodo posbélico porque ya ha concluido la Primera Guerra Mundial. Entonces, la conclusión de ese evento bélico permitió que el ser humano adquiera una perspectiva distinta de su entorno, ¿sí? O sea, una perspectiva distinta del arte, de lo racional, de los preceptos y normas, y por lo tanto surge en el hombre un cuestionamiento.
una crítica hacia los referentes tradicionales y del pasado. El hombre asume entonces una postura artística totalmente diferente y esto permitió el surgimiento de los llamados ismos. Y hay diversos ismos, ¿no?, que ustedes conocen seguramente, como el futurismo, el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo, el creacionismo, el ultraísmo, el impresionismo, el acmeísmo, entre muchos otros. Claro, aquí lo que nos interesa son los ismos vinculados a la literatura. El espíritu vanguardista entonces se caracterizó por asumir una postura rebelde e iconoclasta. Rebelde porque no aceptaba normas, imposiciones, preceptos, e iconoclasta porque manifiesta una irreverencia hacia el pasado y lo tradicional. Por eso se dice entonces que ese espíritu vanguardista rechazó todo precedente histórico y buscó un más allá inexplorado en cuanto a temas y también en cuanto a formas. Entonces, vamos a ver cómo aquí en el plano literario se evidencia ese carácter innovador propio de la vanguardia, ¿no? Algo que es nuevo y que evidentemente llama la atención. De tal manera, entonces, que a continuación vamos a proceder a hablar acerca de las características del vanguardismo. Y entre esas características, por ejemplo, vamos a ver cómo el vanguardismo propone el alejamiento del realismo decimonónico. O sea, el vanguardismo es una propuesta que se aleja de esa propuesta realista que se manifestó durante el siglo XIX. Entonces, recurriendo al conocimiento que ustedes poseen, dígame, el realismo describe objetivamente la realidad, propone la presentación de la realidad tal y como es. ¿Esa es la propuesta del realismo? ¿Qué opinan ustedes? El realismo propone un enfoque objetivo de la realidad. ¿Es así? ¿O tienen una opinión distinta? ¿O estamos de acuerdo con ello? Reitero, el realismo propone un enfoque objetivo de la realidad, mostrarnos la realidad tal y como es. ¿Esa es la esencia del realismo? Dígame ustedes, por favor, confírmeme eso o den otra opinión que difiera de ello. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? El realismo propone ello. Claro, el realismo entonces busca presentarnos la realidad tal y como es. Recurre a determinados elementos para generar ese efecto de verosimilitud. Y uno de esos recursos es la descripción detallada, ¿se acuerdan? Y se describía el ambiente social, el contexto histórico, las conductas de los personajes. Ahora, díganme ustedes, la vanguardia describe la realidad tal y como es. ¿Qué opinan? Y para esto, miren esa imagen, miren ese gráfico, miren esa pintura que ustedes están visualizando en sus respectivos monitores. Dígame, la vanguardia nos ofrece una visión también objetiva de la realidad. Describe la realidad tal y como es. ¿Qué opinan? Claro, no, definitivamente no. Y recuerden ustedes que habíamos mencionado que el uso de la metáfora permite justamente deformar la realidad. ¿Sí? Hay imágenes insólitas, asociaciones inexplicables. Entonces, eso es lo que caracteriza al vanguardismo. Esas imágenes insólitas, eso es, claro, el alejamiento de ese realismo propio del siglo XIX. Esa es una de esas características. Pero también se evidencia la experimentación en todos los niveles de la concepción estética. ¿A qué llamaremos experimentación?
experimentación es la búsqueda de nuevas formas expresivas. Para esto, entonces, los vanguardistas van a incorporar, pues, nuevas formas de escribir, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren ustedes aquí, en estos versos del poema 4 de Trilce. Tendíme en son de tercera parte, mas la tarde, ¿qué la vamos a hacer? Se anilla en mi cabeza furiosamente a no querer dosificarse en madre. Son los anillos. Pero miren ese segundo verso, más la tarde. ¿Qué la vamos a hacer? Miren cómo escribe aquí Vallejo. Entonces vamos a ver cómo está experimentando con el lenguaje, ¿no? Habíamos hablado en la clase pasada de la experimentación lingüística que procede de la vanguardia. Bueno, eso es experimentación, ¿no? Entonces, crear nuevas palabras, incluir neologismos. Entonces vamos a ver cómo se pone en evidencia esta característica. Ahora, en cuanto a modernización del lenguaje, vamos a ver cómo esto es parte del espíritu vanguardista. ¿Por qué? Porque la forma tradicional de escribir poesía se deja de lado. Hay palabras que parecían inauditas, imposibles de incorporarse dentro de la lírica, pero es a partir de la vanguardia que sí se logrará ello. Hay otros elementos que caracterizan al vanguardismo, evidentemente, como el empleo del verso libre. Nosotros hemos hablado en horas que hemos analizado previamente acerca del uso de la métrica, como el endecasílabo, versos de 11 sílabas métricas, y se respetaba ello. O se respetaba, por ejemplo, el empleo en la lira, que es una estrofa proveniente de la literatura italiana, la presencia de hectasílabos y endecasílabos. Claro, había que respetar ello. Pero ¿qué propone el vanguardismo? Propone seguir empleando una métrica tradicional, clásica o fija. No, propone el empleo del verso libre, ¿no? Los versos pueden tener indistinta extensión, ¿no? Puede haber un verso de 3 sílabas métricas y otro verso de 15 sílabas métricas. O sea, no hay acuerdo. ¿Sí? Por eso se denomina verso libre. Pero también vamos a apreciar la inclusión de un nuevo léxico, ¿no? Y en ese sentido, miren acá el ejemplo del poema 32 de Trilce, perteneciente a Vallejo, claro está. 999 calorías. Rumpf, rash, chas, ¿no? Serpentínica, de discochero, engirafada al tímpano, ¿no? Entonces, nuevo léxico. Parte, pues, del carácter lúdico propio de la vanguardia. Miren acá esta otra característica, conciencia de vivir en una sociedad tecnológica. Evidentemente, por la época, se ha incursionado en el siglo XX y por lo tanto hay avances tecnológicos propios de la época que son referenciados a través de la poesía. Hoy la luna está de compras. Desde un tranvía, el sol como un pasajero lee la ciudad. Entonces vamos a ver, ¿no? Como tranvía, ciudad, ¿no? Es parte de esta modernidad, parte de esta sociedad, ¿no? Dinámica, ¿no? Tecnológica, cabe el término, ¿no? Estos versos son extraídos del poema Reclam, ¿no? Presentes en 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Anda. Sigamos. Aprovechamiento del nivel espacial del poema. Entonces, los vanguardistas van a procurar ocupar el espacio en blanco, ¿no? Incluso juegan con la disposición de las palabras y esto le permitirá la creación de los famosos caligramas, ¿no? Ustedes, evidentemente, me imagino, saben lo que es un caligrama, ¿no? Caligrama es un poema visual, ¿no? A través de la disposición de las palabras se busca la creación de una determinada imagen, imagen que es referenciada en el propio texto. Entonces se aprecia ello, el aprovechamiento del nivel espacial del poema y también la asimilación creativa de las representaciones del mundo inconsciente. O sea,
ese automatismo psíquico puro del cual hablamos en algún momento, ¿no? Que ha sido resultado de la influencia del psicoanálisis, se evidencia pues en la poesía de la vanguardia. O sea, cuando les mencionamos en algún momento esas imágenes que proyectan asociaciones insólitas o eso que escapa de lo que podría ser una realidad objetiva, eso es lo que aparece en la poesía vanguardista. Si no, leamos este fragmento del poema Visión de pianos apolillados cayendo en ruinas, presente en La tortuga ecuestre de César Moro. El incesto representado por un señor de levita recibe las felicitaciones del viento caliente del incesto. Una rosa fatigada soporta un cadáver de pájaro, pájaro de plomo. ¿Dónde tienes el resto del canto y las provisiones para tu cría de serpientes de reloj? Cuando acabes de estar muerto, serás una brújula borracha. Imagínense. Es parte de la propuesta vanguardista. Muy bien. Estas son las características del vanguardismo y estos los más destacados representantes de la literatura vanguardista peruana. El más destacado, indudablemente, es César Vallejo, autor del poemario Trilce. Destaca también la presencia de Martín Adán. ¿Sí? En realidad, pues su verdadero nombre fue Rafael Lafuente Benavides, ¿sí? Pero será más conocido como Martín Adán, autor de la novela experimental La Casa de Cartón y de poemarios como La Rosa de la Espinela y La Mano de Sacida. Aparece también aquí Carlos Oquendo de Amat, autor de 5 metros de poemas. César Moro es el autor de La Tortuga Ecuestre y destaca también la presencia de Emilio Adolfo Westphalen, autor de poemarios como Ínsulas Extrañas y Abolición de la Muerte. Ellos son los representantes entonces del vanguardismo en el Perú. Bien, corresponde entonces hablar acerca de el escritor vanguardista más destacado de la literatura peruana. Me refiero a César Vallejo, autor de Trilce y de Poemas Humanos. Hablemos entonces de César Vallejo. César Vallejo nació en el año 1892 en la serranía del Departamento de la Libertad, para ser precisos, en la localidad de Santiago de Chuco. Vallejo tuvo la oportunidad de forjarse en instituciones educativas como el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Terminados los estudios secundarios, se trasladó a la capital del departamento, es decir, se trasladó hasta Trujillo y allí cursará estudios en la universidad de dicha ciudad. Sin embargo, por problemas de orden económico, regresó a su pueblo natal, trabajó con su padre, que era gobernador del pueblo, y entonces esto le permitió a Vallejo atestiguar cómo eran pues tratados aquellas personas desvalidas, llámese agricultores, llámese mineros, ¿no? La mina Quirubilca estaba cerca a Santiago de Chuco, y esa experiencia más adelante Vallejo la expresará a través de la novela titulada El Tungsteno. Vallejo entonces decidió trasladarse a la capital y en Lima tuvo un paso efímero por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Se dice que estudió medicina. Pero Vallejo retornó al norte, siguió desarrollando trabajos eventuales para ahorrar dinero y con ese dinero retomar los estudios en la Universidad de Trujillo. Pero ya en esta ocasión, Vallejo se vinculará con aquellos intelectuales importantes de la época. Tal es así entonces que destaca pues la labor desarrollada junto a Alcides Espelucín, Macedonio de la Torre, Víctor Raúl Aya de la Torre, y todos ellos bajo la batuta de Antenor Orrego, siendo partícipe entonces del llamado Grupo Norte, grupo de intelectuales de la época. Vallejo, para costear sus estudios, empezó a ejercer la docencia. Fue profesor del centro escolar número 241, centro escolar de varones, y también fue docente del Colegio de San Juan.
Importante sería mencionar que cuando él dictó el primer grado de primaria, entre sus alumnos apareció un tal Ciro Alegría Bazán, ¿no? Quien se convertiría en un importante exponente de la narrativa indigenista. Bueno, Vallejo, con mucho esfuerzo, entonces culminó sus estudios y se graduó como bachiller en humanidades con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Vallejo buscó ampliar sus horizontes y nuevamente viajó hacia la capital. En la capital se relacionó pues con importantes exponentes de la literatura peruana de ese entonces. Allí entonces se encontrarán escritores, por ejemplo, Abraham Valdelomar, José María Eguren. También destacará pues la presencia aún del vigente Manuel González Prada. Y así vamos a apreciar pues cómo Vallejo publicará su primer poemario titulado Los Heraldos Negros. Un poemario que conservaba todavía rezagos del romanticismo, pero que ya se inclinaba hacia una nueva propuesta lingüística, ¿no? Y fue aclamado, pues fue bastante elogiado este poema. Vallejo buscó retornar a su pueblo natal, Santiago de Chuco, tiempo después del fallecimiento de su madre. No pudo hacerlo en su momento por problemas económicos. Entonces, cuando él visitó la tumba de su madre y participó del aniversario del pueblo, fue acusado de incendiario y de intento de homicidio. Y entonces fue encarcelado injustamente. Estuvo meses en prisión y fue una experiencia muy amarga, muy dura para el poeta. Pero al mismo tiempo, dicha experiencia le permitió crear poemas que formarán parte de su segundo poemario. Tras obtener la libertad, vuelve hacia la capital y publica en 1922 su poemario Trilce. Ahora bien, en esta ocasión, pues la crítica sí será muy dura con Vallejo tildando a este poemario de incomprensible. Y entonces, asumiendo pues de pronto la negativa de la crítica para valorar su propuesta, Vallejo decidió abandonar el Perú y nunca más regresó. En 1923 emprende el viaje hacia el viejo continente. Se fue a Europa con pocos recursos económicos. Vallejo llegó a París, la capital francesa, y durante sus primeros momentos de estadía, prácticamente Vallejo mendigó en las calles de París. Alquilaba pues algunas habitaciones en lugares de mala muerte y cuando ya no tuvo dinero prácticamente tuvo que dormir en las bancas de los parques hasta que él se vinculó con algunos escritores que estaban en Francia en esos momentos y gracias a la ayuda de estos él empezó a trabajar pues en algunas publicaciones. Asimismo entonces en el plano sentimental pues su vida amorosa se relacionó pues con determinadas féminas, ¿no? Conoció a Henriette Meis, ella lo ayudó a recuperarse tras haber sufrido de hemorragias intestinales, ¿no? El Vallejo entonces sintió en Europa el duro golpe de la pérdida de su padre. Vamos, Vallejo tenía que seguir sobreviviendo y tras recuperarse, tras dejar de lado pues ese vínculo con Henriette Meis, veremos cómo Vallejo se vincula con otra joven francesa llamada Georgette Philippard Travers y con ella se casará. Junto a Georgette entonces eh, con el dinero de algunas becas se permitió viajar por algunos lugares de Europa, ya sea entonces Alemania, Polonia, Rusia sobre todo, Italia. Y entonces es por esa época que Vallejo sentirá pues simpatía por el marxismo y también por el comunismo. Tiempo después, iniciada la guerra civil en España en 1936, Vallejo, quien ya había visitado ese país, siente en carne propia el dolor del pueblo español. Participará del Congreso Internacional de Escritores Antifascistas. Y es así entonces como él, tras la participación allí
de ese congreso, retorna a París, pero lamentablemente su salud estará ya afectada. Entonces llega el momento en el cual, a inicio de 1938, empieza a manifestar síntomas de malestar, es internado en el hospital y no se recuperará, dejando de existir justamente en ese año 1938. Habría que mencionar entonces la importancia de Vallejo en cuanto a la propuesta literaria que nos ha brindado, una propuesta interesante en donde nítidamente destaca su poesía, ¿no? Si hablamos de su legado literario, Vallejo nos ha otorgado poemarios que publicó en vida, como Los Heraldos Negros y Trilce. Aparecerán otros poemarios, ¿sí?, gracias a la gestión de Georgette Philippard, ahora Georgette Vallejo, ya que ella pues encontró algunos textos que había dejado el poeta, y fue gracias a ella que se llegaron a publicar poemarios como España aparta de mí este cáliz y Poemas humanos. Ahora bien, habría que mencionar también el desarrollo de novelas como Fábula Salvaje y El Tungsteno, el desarrollo de cuentos, ¿no? Ahí aparecen, pues, por ejemplo, El Niño del Carrizo, Más allá de la vida y de la muerte, el tan conocido Paco Yunque y las escalas melografiadas. Podríamos hablar también de ensayos como Rusia en 1931, El arte y la revolución y Contra el secreto profesional. Ahora, si hablamos pues de crítica literaria, destaca la tesis con la cual él obtuvo el bachiller en humanidades, tesis titulada El romanticismo en la poesía castellana. Y si nosotros hablamos de su producción periodística, esta estará constituida por algunos artículos y crónicas escritas durante su estadía en Europa, es decir, entre 1923 y 1938. Hemos mencionado entonces que lo más importante de la producción literaria de Vallejo está en su poesía. Y su poesía ha experimentado una serie de diversas influencias. Por lo tanto, se ha periodizado la producción lírica de Vallejo. Podríamos hablar de un primer periodo de la poesía influenciada por el modernismo. Un segundo periodo, el de la poesía vanguardista. Y un tercer periodo, el periodo de compromiso político. Hablemos rápidamente, así en forma sucinta, del primer periodo de la poesía influenciada por el modernismo. Aquí vamos a ver cómo enmarcaremos su primer poemario, Los Heraldos Negros. Poemario que, como les había mencionado, todavía presenta la influencia del modernismo, pero en cuanto al lenguaje ya hay un tratamiento totalmente distinto. Estructuralmente, el poemario nos presenta 6 secciones, ¿sí? La última se llama Canciones de Hogar, y en Canciones de Hogar aparecen los poemas más logrados, desarrollados por el escritor. Entonces, vamos a tener en cuenta pues estos pequeños detalles de este primer periodo, en donde uno de los temas relevantes es el hogar provinciano, y otro tema es la raíz andina del poeta. Muy bien, hablemos del periodo vanguardista. Este periodo vanguardista, pues, es en el cual nosotros vamos a enmarcar el poemario Trilce, publicado en 1922. Y el tercer, en este caso, periodo, es el de compromiso político. Allí nosotros vamos a tener en cuenta la presencia de poemarios como España aparta de mí este cáliz y Poemas humanos. Ambas son publicaciones póstumas, datan del año 1939. Con más detalle, vamos a hablar a continuación de cada uno de estos periodos. En realidad, pues, nos interesarán los dos últimos periodos: el periodo de la poesía vanguardista y el periodo de la poesía de compromiso político. Hablemos de el periodo de la poesía vanguardista y de Trilce. Entonces habría que mencionar, pues, la significancia de Trilce. ¿Qué significa Trilce? Trilce
Es una palabra que no tiene significado. Como Vallejo gustaba de inventar palabras, entonces por ahí surge la hipótesis de que trilce sería una palabra creada por Vallejo a partir de fragmentos de otras dos palabras, como triste y dulce. En fin, ¿no? Es una hipótesis en torno al origen de Trilce. Trilce, como poemario, adquiere varias particularidades. Los poemas presentes en el poemario no tienen título. Vallejo optó por enumerar esos poemas. Para ello utilizó números romanos. Y los poemas son bastante herméticos, es decir, se hace perceptible la dificultad para leerlos, en algunos casos, y también la dificultad para poder interpretarlos. Entonces son poemas, reitero, herméticos, de difícil interpretación en la mayoría de casos. Pero hay otros aspectos resaltantes. Entre ellos se observa el quiebre de la sintaxis convencional, es decir, vamos a ver cómo Vallejo utilizará una ortografía caprichosa, tiene libertades para escribir y entonces recurre a la experimentación lingüística, inventa palabras, incorpora neologismos, etcétera, etcétera, y también se aprecia la ampliación del léxico poético. Como bien dice la crítica, Vallejo hace decir a las palabras aquello para lo cual aún no están preparadas. ¿Cuáles son los temas abordados a través de Trilce? Aparecen temas como la cárcel, la soledad, la ausencia de la madre, y muchas veces estos temas están vinculados con el tema del hogar provincial. Entonces, esto es lo que podríamos decir en torno a Trilce. Y fíjense ustedes cómo aquí Vallejo, pues, inventa palabras y aquí también se aprecia el hermetismo de su poesía. Tiempo, tiempo, mediodía estancado entre relentes, bomba aburrida el cuartel, la chica. Tiempo, 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 tiempo. Era, gallos cancionan escarbando en vano, boca del claro día que conjuga era. Mañana, mañana, el reposo caliente aún de ser, piensa el presente, guárdame para mañana, 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 mañana. Nombre, nombre, que se llama cuanto erízanos, se llama lo mismo que padece, nombre, 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 nombre. ¿No? Entonces, fíjese las libertades que tiene aquí Vallejo para escribir. ¿No? Gallos cancionan, ¿no? Inventa palabras, ¿no? Lo mismo, fíjese cómo aquí aparece como un sustantivo, ¿no? Lo mismo. Alterna mayúsculas con minúsculas, ¿no? Como tiempo, tiempo en mayúscula, pero en otro verso utiliza tiempo, tiempo, tiempo con minúscula, o como el último verso de este poema, nombre, 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 y fíjense cómo en la última palabra, nombre, aparece una E final con mayúscula. Entonces, evidentemente, son las libertades que Vallejo tiene para poder escribir. Continuemos. Y ahora corresponde hablar acerca del periodo de la poesía de compromiso político. Empezaremos hablando acerca de España aparta de mí este cáliz. Se trata entonces de un poemario póstumo cuyo eje temático es la Guerra Civil Española, desarrollada entre el 36 y el 39. A través de este poemario, pues Vallejo expresa su compromiso con la República Española. Él defiende a los republicanos y está en contra de la dictadura fascista de Francisco Franco. Entonces, destaca aquí en este poemario el poema titulado Masa, ¿no? Seguramente ustedes lo recordarán. Al fin de la batalla, muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, ese poema, Masa, plantea la idea de solidaridad y cómo la solidaridad de los hombres se impone ante la muerte. Ojo que es importante el tema de la solidaridad, más aún en este otro poemario, Poemas Humanos. Hablemos entonces de este otro poemario.
Georgette había encontrado un conjunto de poemas que carecían de un título general, y ella entonces entregó este conjunto de poemas al historiador Raúl Porras Barrenechea. Este apreció el contenido de dichos poemas y al darse cuenta de esas imágenes presentes, referenciadas por el autor, al darse cuenta pues de la importancia de el cuerpo humano, entonces aparentemente fue Raúl Porras Barrenechea el de la idea de titular a este conjunto de poemas como poemas humanos. Hablemos algunos detalles en torno a poemas humanos. En el plano estilístico, el poemario se caracteriza por el empleo de paralelismos y oposiciones. ¿Qué entenderemos por paralelismos? Bueno, una especie de comparaciones que suele realizar Vallejo. Y en cuanto a oposiciones, ahí sí, claro, se hace más evidente, ¿no? La presencia de elementos opuestos. Además, también vamos a ver cómo Vallejo utiliza el lenguaje de la conversación cotidiana. Pues el yo poético conversara con alguien muy cercano a él, tal vez un amigo, tal vez un hermano, tal vez alguien muy íntimo. Se evidencia también él. Y además, vamos a ver cómo en Poemas Humanos, Vallejo dramatiza en su poesía. ¿Cómo logra ese efecto de dramatización? Gracias al empleo de constantes exclamaciones. Y esto es entonces lo que estilísticamente se aprecia en Poemas Humanos. En cuanto a los temas son variados. La pobreza y el hambre, el cuerpo como espacio de dolor y de liberación, el compromiso político, el trabajo como fuente de solidaridad y finalmente la posibilidad de un futuro lleno de dicha colectiva para todos. Son los temas abordados en este poemario. Veamos otros detalles. Por ejemplo, habría que mencionar cómo en Poemas Humanos, Vallejo plantea la concepción solidaria, es decir, la concepción de la solidaridad como eje fundamental para el desarrollo del hombre moderno. Había mencionado justamente la importancia del concepto de solidaridad en masa. Ese mismo concepto adquiere trascendencia en Poemas Humanos. Por otro lado, Vallejo resalta la figura del pobre y se solidariza con su dolor, los padecimientos, el hambre, la desigualdad, todo ello aparece expuesto por el yo poético. Y el yo poético vive también, siente lo que los demás hombres sienten. Ahora, en el poemario también vamos a ver cómo Vallejo propone un sincretismo entre lo andino y lo occidental. Vallejo recoge lo más importante de ambas culturas, pero evidentemente considera lo andino como raíz fundamental de la nacionalidad. Ahora, es evidente apreciar cómo a través del poemario Vallejo incorpora imágenes corporales porque es el cuerpo del pobre el que sufre y nos presenta una visión fragmentada de ese cuerpo. Nos presenta diafragmas, fémures, tobillos, cráneos, etc. Entonces, esto es lo que vamos a apreciar en Poemas Humanos, ¿no? Los 9 monstruos, por ejemplo, es un poema pues representativo. Piedra negra sobre una piedra blanca. Podríamos hablar de Traspié de una estrella, ¿no? Telúrica y magnética, ¿no? Como poemas representativos del poemario. Muy bien, entonces vamos a dejar de lado, me parece, el vanguardismo y vamos a dejar de lado a Vallejo. Pero aquí también aparece otro poema reconocido, Considerando en frío imparcialmente. Y luego vamos a continuar con el desarrollo de la clase, ahora centrando nuestra atención en el indigenismo peruano. Hay muchos aspectos que debemos aquí considerar en torno al indigenismo. Empecemos hablando acerca del contexto.
Y el contexto nos remite a apreciar el desarrollo del segundo gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Este segundo gobierno, que se manifestó entre 1919 y 1930, fue conocido históricamente como el oncenio. El oncenio de Leguía fue sinónimo de dependencia de los capitales extranjeros, fundamentalmente del capital norteamericano. Pero también vamos a ver cómo durante ese segundo gobierno de Leguía se planteó una política populista que buscaba captar la atención de las clases medias. Al mismo tiempo, también vamos a ver cómo se evidencia una gran efervescencia popular, ¿no? Hay una efervescencia política, se forman determinados partidos políticos, ¿no? Como Alianza Popular Revolucionaria Americana y el Partido Comunista. También vamos a apreciar cómo se pone en evidencia la difusión de las ciencias sociales a través de diversos trabajos, siendo uno de los más representativos los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, desarrollados por José Carlos Mariátegui. Mariátegui plantea la situación del indio, pero también plantea el problema de la tierra enfocado desde una perspectiva socioeconómica. Vamos a apreciar estos detalles, pues, presentes dentro del contexto. Y finalmente, vamos a ver cómo hay una reflexión en torno a nuestra identidad. Los intelectuales peruanos se preguntarán, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz de la identidad nacional? Y justamente es Mariátegui el encargado de responder esta pregunta. Para Mariátegui, la raíz de nuestra identidad nacional consistirá en vincular el elemento indígena con lo popular. Y entonces, en este marco contextual, se plantea el desarrollo del indigenismo a través de expresiones artísticas, a través de la literatura, que es lo que nos interesa. La propuesta entonces de Ciro Alegría y José María Arguedas será muy importante, pero el indigenismo también se manifiesta a través de la música, ¿no? Con Daniel Alomía Robles y a través de la pintura con José Sabogal. Bien, entonces veamos a continuación quiénes son los antecedentes del indigenismo. Cuando hablamos de los antecedentes del indigenismo, tenemos que remitirnos a escritores que destacan dentro de nuestra tradición literaria. Escritores que alcanzaron trascendencia hacia fines del siglo XIX y hacia inicios del siglo XX. Entre esos antecedentes del siglo XIX aparecerán escritores como Manuel González Prada, autor de Páginas Libres, y de Clorinda Mato de Turno, autora de la novela Aves sin nido, justamente lo que hemos apreciado en el inicio de la exposición de la presente clase. Ambos escritores plantean una visión paternalista, ¿no? Una visión sobreprotectora, en donde la mejora de la condición del indio depende justamente de alguien que se preocupe por ellos. Como se había mencionado, puede ser el blanco o el criollo instruido. Visión paternalista. Ahora, como antecedentes del indigenismo del siglo XX, destaca Enrique López Albújar, escritor norteño, autor de una serie de relatos titulados, en este caso, Cuentos Andinos. Cuentos Andinos, pues, en donde aparece, pues, una serie de títulos como Los Tres Jircas y Ullaranjampi, ¿no? Nos presenta una visión parcializada del indio. Miren entonces cómo es enfocado el indio. Si para González Prada y para Mato de Turner, el indio era desvalido, era indefenso, necesitaba de protección, para Enrique López Albújar, el indio es concebido de otra manera. López Albújar por mucho tiempo desempeñó la labor de juez y él entonces presenta al indio, pero desde la perspectiva de juez, aquellos indígenas vinculados con actos delincuenciales, o sea, el indio abusivo, el indio homicida, el indio pues, violento,
es otra percepción del indio. Entonces, muy distintas ambas, ¿sí?, al indio que aparecerá, por ejemplo, en El mundo de Sancho Viajero. El indio comunitario, ¿no? El indio apegado a sus tradiciones, de pronto al trabajo recíproco, etcétera, ¿no? O sea, fíjense cómo hay diversas versiones del indígena. Entonces, López Alújar es considerado también antecedente del indigenismo, como también lo será José Carlos Mariátegui. Vamos a ver cómo José Carlos Mariátegui, en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, reitero, aborda el tema del indio, sus diversos conflictos, pero desde la perspectiva socioeconómica. Ahora, evidentemente, a ellos vamos a denominarlos como antecedentes del indigenismo. ¿Por qué antecedentes del indigenismo? Porque no pudieron desarrollar, pues, de manera cabal, de manera idónea, el tema del indio, por varias limitaciones, ¿no? Ahí están las limitaciones: la visión paternalista, la visión parcializada, el desconocimiento del quechua, en este caso de Mariátegui, pero una limitación que se evidenciaba en todos ellos es que estos escritores no conocieron la intimidad del hombre andino, es decir, desconocían su forma de pensar, su mentalidad. Quienes sí llegaron a conocerlos serán, pues, obviamente, los escritores más importantes del indigenismo peruano, Ciro Alegría y José María Arguedas. Hablemos de las zonas de desarrollo del indigenismo. En la zona sur enmarcaremos la narrativa desarrollada por José María Arguedas, ¿no?, quien nos ha ofrecido, entre sus obras, A los ríos profundos. Una novela donde hay una particularidad: sus personajes conocen el quechua, ¿no? Muchos personajes, como Ernesto, su padre, algunos alumnos internos, doña Felipa, también las chicheras, los colonos, etc. En la zona norte destacan las novelas de Ciro Alegría. En forma particular, aquí resalta El mundo de Sancho Viajero. Habría que mencionar que esas novelas que nos ha otorgado Alegría aparecen ambientadas en las alturas del departamento de La Libertad, mientras que en la zona centro aparecen las novelas que nos ha otorgado Manuel Escorza. Destaca aquí Redoble por Rancas, aunque podríamos mencionar algunos otros títulos, ¿no? Por ejemplo, Historia de Garabombo el Invisible, La tumba del relámpago, Cantar de Agapito Robles, El jinete insomne, entre otras novelas. En fin, estas son las zonas de desarrollo e influencia del indigenismo. A continuación, hablemos de la vida y obra de los más destacados representantes de esta propuesta, Ciro Alegría y José María Arguedas. Hablemos de Ciro Alegría, autor del Mundo de Sancho Viajero. Ciro Alegría nació en el año 1909, muy cerca a la hacienda Quilca, ubicada, pues, en las alturas de La Libertad, muy cerca a Huamachuco. Fue un escritor, periodista, traductor y político destacado, pues, de la época, ¿no? Cuando muy pequeño tuvo la oportunidad de cursar estudios en el Colegio de San Juan, tanto primarios como secundarios, ¿no? Recordemos que Vallejo fue su profesor cuando él estudió el primer grado de primaria. Vamos a ver cómo ya durante esa etapa escolar manifestó su inclinación hacia las letras, dirigiendo Tribuna Sanjuanista, un periódico escolar, y esto llamó la atención de Antenor Orrego, quien convocó a Ciro Alegría para que éste forme parte del conjunto de periodistas quienes laboraban en el diario El Norte, un periódico de la ciudad de Trujillo. Tras terminar la secundaria, Ciro Alegría ingresa a la Universidad de Trujillo, pero es echado de ahí por plantear una serie de reformas. Fue partícipe de la fundación del Partido Aprista y comulgó con su ideología, partido de carácter radical. Y es así entonces como participó de una serie de revueltas y por lo tanto fue capturado, fue llevado a prisión y en prisión experimentó, pues, una serie de humillaciones, golpizas, vejámenes, y luego fue trasladado hacia la capital. Sin embargo, se le otorgó una amnistía a cambio de
dejar de lado pues, su incursión en la vida política. Pero siguió en ello y por ese motivo fue desterrado del Perú. Ciro Alegría se fue a vivir a Chile. Y entonces, durante la estancia en Chile, aparecerá lo más relevante de su propuesta narrativa. Tal es así que destaca pues, la publicación de un cuento titulado Marañón. El cuento fue bastante elogiado y Ciro Alegría lo extendió y lo convirtió en una novela que pasó a denominarse La Serpiente de Oro. La novela participó de un concurso convocado por la editorial Nacimiento y obtuvo el primer lugar. Sin embargo, Ciro Alegría enfermará de tuberculosis, ¿no?, producto de su estadía en prisión, y mientras se restablecía, escribió una segunda novela. Esta segunda novela participó de un concurso convocado por la editorial Zig-Zag. Y este concurso, pues, permitió de que Ciro Alegría llegue a ocupar el segundo lugar con su novela Los perros hambrientos. Algo muy polémico, en realidad comentan de que Ciro Alegría debió ser el ganador. Pero ya la consagración a nivel internacional se hará el año 1941. La editorial neoyorquina Farrar and Reinhardt convocó el concurso latinoamericano de novela y Ciro Alegría participó con El mundo de Sancho y Ajeno. Entonces, Ciro Alegría, al adquirir ese reconocimiento a nivel internacional, se permitió viajar por otros lugares del continente. Viajó a Estados Unidos, a Cuba, a Puerto Rico. Se desempeñó como traductor, como docente universitario, como periodista, y veremos entonces cómo tras un tiempo de ausencia de nuestro país regresó al Perú. Ya para esto había renunciado a su filiación aprista y cuando retornó al Perú, pues él enroló las filas del partido político Acción Popular. Habría que mencionar también que en mérito a su propuesta literaria, reconociendo pues la importancia de esta, fue incorporado a la Academia Peruana de la Lengua, asumió también la presidencia de la ANEA, Asociación Nacional de Escritores y Artistas, y lamentablemente pues dejará de existir en el año 1967, dejándonos pues una gran cantidad de importantes obras. Podríamos mencionar pues entre su obra cuentística, su libro Duelo de Caballeros, y novelas importantes como las ya mencionadas, ¿no? La Serpiente de Oro, Los perros hambrientos y El mundo es ancho y ajeno. Dora Varona fue viuda del escritor y ella se encargó de publicar textos inéditos que nos había otorgado Ciro Alegría. Gabriela Mistral íntima sería uno de esos textos, algunos relatos, como por ejemplo, podríamos mencionar aquí, pues, Panqui el Guerrero, o los 7 cuentos quirománticos, o la ofrenda de piedra, ¿no? Novelas inconclusas como Lázaro, ¿no?, o El dilema de Kraus, por ejemplo, en fin, textos que aparecerán póstumamente. Claro que lo más interesante de la propuesta narrativa de Ciro Alegría la encontraremos en su novela titulada El mundo es ancho y ajeno. Entonces, vamos a tener en consideración pues algunos detalles presentes en esta novela. Una novela que nos ofrece pues una situación conflictiva. Por un lado, vamos a ver cómo aparece el feudalismo tradicional encarnado por la imagen del gamonal, y por otro lado encontraremos la presencia de los comuneros, ¿no?, la comunidad andí en este caso, ¿no? Rumi es un ejemplo de esa comunidad, ¿no? Entonces vamos a apreciar algunos detalles importantes presentes en El mundo de Sancho y Ajeno. La comunidad campesina de Rumi, ubicada en las alturas de La Libertad, experimenta pues todo un proceso desde que se fundó la comunidad hasta lo que está aconteciendo con el alcalde Rosendo Maqui, considerado como símbolo de la sabiduría y símbolo de la prudencia. La comunidad se dedica a actividades agrícolas y ganaderas y sobrevive en base a ellos. Se evidencia un respeto,
un trabajo común entre todos, respeto a las tradiciones, a los trabajos que todos deben realizar, etc. Sin embargo, vamos a ver cómo el dueño de la hacienda de Humay, Álvaro Amenábar y Roldán, un hombre muy poderoso, quiere apoderarse de las tierras que le pertenecen a la comunidad campesina, aduciendo que dicha comunidad está en territorios que le pertenecen, entabla un juicio. Aquí destaca entonces los argumentos que empleará Roque Íñiguez, abogado pues, de Álvaro Amenábar, más conocido como el Araña. Y entonces ante esta amenaza, tras una reunión con los demás comuneros, Rosendo Maki decide contratar los servicios de un abogado llamado Bismarck Ruiz. Y este abogado defiende los intereses de la comunidad campesina, pero finalmente es comprado por Álvaro Amenábar, como solía hacer con otras personas, y ya la defensa no se hace de manera idónea, y de tal manera que la consecuencia serán las pérdidas de las tierras de la comunidad campesina. Álvaro Amenábar entonces toma posesión de esas tierras y los comuneros se trasladarán a las alturas de Yanañahui, para buscar hacer sobrevivir en dicho lugar, en condiciones difíciles, ¿sí?, la presencia de la comunidad campesina. Entonces, Yanañahui era un lugar, pues, muy elevado, era un lugar pedregoso, inclinado, y aún así, vamos a ver cómo la comunidad buscará sobrevivir. Emerge entonces la figura del Fiero Vázquez, un bandolero, quien ha atestiguado todos estos abusos cometidos. El Fiero Vázquez, entonces, a pesar de ser un hombre marginal, se solidariza con el sentir de los comuneros de Rumi y muchas veces se enfrenta a los hombres de Amenábar. Lamentablemente, pues el Fiero Vázquez será tomado prisionero y se le dará muerte, ¿no? Su cabeza decapitada aparecerá, pues, como una advertencia para los opositores de Álvaro Amenábar. El propio alcalde Rosendo Maki será encarcelado injustamente y, víctima de una golpiza en prisión, morirá. En ese ambiente en donde se atestigua, pues, los abusos y, sobre todo, el poder que ejerce el Gamonal, aparece un personaje importante que es Benito Castro. Era hijo adoptivo de Rosendo Maki, había escapado de la comunidad campesina 15 años atrás, pero ha ido adquiriendo un nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento, en cuanto, por ejemplo, a los derechos, en cuanto a ideas modernas, los transmite a los comuneros de Rumi. Entonces vamos a ver cómo Benito Castro, por ejemplo, es el de la idea de utilizar las aguas de la laguna Yanañahui para hacer fértiles las tierras. Los comuneros, siguiendo ese pensamiento tradicional, no querían utilizar esas aguas, pero al final son convencidos y hay producción, ¿no? Vamos a ver cómo las tierras se vuelven fértiles y Benito Castro será electo el nuevo alcalde de la comunidad campesina. Sin embargo, Álvaro Amenábar entablará un nuevo juicio a la comunidad. ¿Qué es lo que pretendía Álvaro Amenábar? Las tierras, no solamente las tierras, quería las tierras y la vida de los comuneros, quería explotarlos. Entonces, ante esta nueva amenaza, Benito Castro hace un llamado a la población a defender los territorios, incluso empleando armas. Y es así entonces como Florencio Córdoba, un terrateniente rival de Álvaro Amenábar, les provee de armas a los comuneros. Y cuando los hombres, los caporales de Álvaro Amenábar, pretendían llegar a Rumi, ubicado ahora en Yanañahui, son repelidos por disparo de los comuneros. Y por fin se impone aquí la voluntad de dichos comuneros. Sin embargo, Álvaro Amenábar, con apoyo de nuevos caporales y de la Guardia Civil, procurará matar, pues, a esos comuneros que se han mostrado resistentes. Entonces, los hombres de Amenábar irán en camiones muy cerca a las alturas de Ñanañahui y estarán provistos de ametralladoras. Entonces, bajo el fuego de las ametralladoras, poco a poco, pues uno a uno irán muriendo los comuneros. Al final, pues, un muy malherido Benito Castro le pide a su mujer que se vaya del lugar llevando a su pequeña criatura.
Por lo tanto, la muerte de Benito Castro implicaría también la destrucción de la comunidad campesina. ¿Cuál es el tema principal de esta novela? Es la lucha por la tierra, pero evidentemente hay otros temas importantes. La imagen que resalta el autor es la de la comunidad campesina, ¿no? Él la considera un espacio de fraternidad y fíjense cómo este es uno de los temas. También aparecen otros temas como la justicia al servicio de los gamonales, de los más poderosos, la sabiduría popular y la corrupción de funcionarios. Son temas expuestos a través de esta novela. Ciro Alegría le brinda pues una gran importancia, una gran connotación a la comunidad campesina, ¿no? Es un lugar de solidaridad, imagen opuesta a la del feudalismo tradicional, encarnado en el personaje Álvaro Amenábar. Pero además también la comunidad es el único lugar, es la única realidad que puede hacer digna la vida del indio. También, eso es importante. Y a pesar de esa gran valoración, vamos a ver cómo los hechos pues, nos presentan algo inevitable. La destrucción de la comunidad y por lo tanto la destrucción del indígena. La novela permite al autor realizar una denuncia de altas connotaciones políticas y a través de esta denuncia se condena al sistema social, el cual destruye instituciones importantes de nuestro país, entre ellas la comunidad campesina. Bien, dejemos de lado entonces a Ciro Alegría y al mundo de Sancho Viajeno y ahora corresponde hablar de José María Arguedas y su novela titulada Los ríos profundos. Arguedas fue un escritor forjado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Allí estudió educación. Se convirtió pues en un destacado docente. Sin embargo, vamos a ver cómo él retornó a los claustros universitarios para estudiar tecnología. Y gracias pues al estudio de ello, se permitió también realizar traducciones e investigar varios aspectos de la cultura andina. Recopiló muchas manifestaciones de esta. Habría que mencionar entonces que José María Arguedas se constituyó como un poeta en lengua quechua y un narrador en español. Hay muchas situaciones que Arguedas experimentó desde muy pequeño, ¿sí? La soledad, el desarraigo, el desamparo, la marginación, etcétera, conllevaron pues a problemas de inestabilidad emocional que afloraron cuando él ya era muy adulto. Siguió pues un tratamiento para poder sobrellevar esta situación, pero lamentablemente pues eso no pudo controlarse y fue justamente una polémica sostenida con el escritor argentino Julio Cortázar, que determinó pues la fatal decisión que él asumió en 1969 de quitarse la vida de un disparo en la cabeza. Independientemente de ello, habría que valorar pues la propuesta de José María Arguedas, ¿no? Él entonces nos ha otorgado pues interesantes obras. Destacan pues algunos cuentos como Agua, que es su primer libro de cuentos. En ese primer libro de cuentos aparecen relatos como Agua, Los Escoleros y Guarma Cuyay, traducido Amor de Niño. Hay otros relatos como La Agonía de Rasuñiti, El Sueño del Pongo, y póstumamente aparece una recopilación de relatos bajo el título de Amor, Mundo y todos los cuentos. Claro, aquí en la producción literaria de Arguedas destaca su novelística, ¿no? Jaguar Fiesta, Diamantes y Pedernales, Los Ríos Profundos, El Sexto, Todas las Sangres y El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo son las novelas emblemáticas del escritor. A todo ello se le sumaría un poemario escrito en lengua quechua bajo el título de Catatay, ¿no? Traducido al castellano, Temblor. Entonces, vamos a tener en consideración pues aquí el análisis de una de las novelas más representativas del escritor, cuyo título es Los Ríos Profundos. En Los Ríos Profundos vamos a apreciar cómo uno de los personajes más destacados es Ernesto, un adolescente quien constantemente viaja con su padre, llamado Gabriel, de un lugar a otro por cuestiones laborales del padre. Entonces, buscando estabilidad,
Ernesto y Gabriel viajarán hacia el Cusco para entrevistarse con Manuel Jesús, un tío del padre Ernesto, más conocido como el Viejo. El Viejo era un hacendado que maltrataba pues a sus peones, a sus trabajadores indígenas, y este no le brinda el trabajo que requería el padre de Ernesto. En medio de la decepción, entonces, ambos dejarán el Cusco y arribarán a Abancay. La idea del padre de Ernesto es de matricular a su hijo en un colegio internado para que no siga padeciendo los constantes viajes. Surge una posibilidad laboral y por ende vamos a ver cómo Gabriel se traslada con un hacendado a la localidad de Chalhuanca. Ernesto se quedará entonces en ese colegio internado, en donde debe aprender a convivir con diversos alumnos, ¿no? Alumnos que provienen de distintos estratos sociales, ¿no? Hay entonces al interior del colegio internado un universo en donde prevalece pues la desigualdad, la violencia, la marginación, ¿no? Incluso también la formación de los padres que asumen el control de este colegio internado es bastante drástica, ¿no? Destaca ahí pues la presencia del padre director Augusto Linares. En sus salidas, entonces, de ese colegio internado, los días domingo, Ernesto visita los lugares aledaños, conoce la hacienda Patibamba, en donde los colonos, que son indígenas, que trabajan allí, viven en condiciones infrahumanas. Él pasea por los diversos parajes naturales de allí, especial atención le prestará al puente que cruza el río Pachachaca. De pronto el admirar, no sabe muy bien él si el puente o el río le brinda estabilidad, le brinda tranquilidad. Ernesto también conoce el barrio más alegre de Abancay, el barrio de Guanupata, puesto que ahí se encuentran las chicherías, lugar al cual acuden pues músicos y viajeros, y son los músicos quienes difunden las diversas melodías del arte. Y Ernesto llega a ese lugar para disfrutar de dicha música. Entonces, vamos a ver cómo en ese ambiente violento y agresivo, donde prevalece pues el comportamiento inadecuado del Lleras y del Añuco, por ahí también las bajas intenciones del Peluca y de la OPA Marcelina, que es considerada un símbolo sexual para los alumnos. Entonces, de pronto, Antero Samanés, ¿sí? Más conocido como Candela o Marcasca, que se hace un amigo cercano de Ernesto, lleva un zumbay, un trompo, y entonces vamos a ver cómo esto hace de que el ambiente en el colegio sea mucho más llevadero, a tal punto incluso pues de que se aprecie ahí pues esa suerte de acentuación de la amistad entre los personajes Antero y Ernesto. Sin embargo, vamos a ver cómo esa armonía a la cual se ha llegado se interrumpe con una situación de orden social, ¿sí? Doña Felipa es una de las mujeres que vive en Guanupata, es una de las más conocidas chicheras, ella promueve una revuelta debido a que las autoridades le han negado la venta de sal y obviamente sin sal las chicheras no pueden preparar los platos típicos y viandas que vendían en las chicherías. Entonces, estos rebeldes saquean pues, los almacenes de la salitrera allá pues, en la ciudad de Bancay y luego la sal se la repartirán. ¿Entre quiénes? Entre las chicheras y también entre los colonos de Patibamba. Pero luego llega el ejército, busca instaurar el orden, de tal manera que se aprecia la persecución de doña Felipa, no la llegan a alcanzar en el desarrollo de la historia, pero hay otras situaciones. Por haber participado de dicha revuelta, Ernesto será castigado drásticamente por el padre director. En medio de estas circunstancias, ¿no? Surgen por ahí otras subhistorias, como el hecho de que Antero quería enamorar a una muchachita bancaína llamada Salvinia,
Y luego aparece pues el comandante y su hijo, y este muchacho pues llama la atención tras ingresar a estudiar en el colegio internado, y la amistad entre Antero y Ernesto se distancia. En medio de estas circunstancias se origina una peste en la hacienda más pobre de Abancay, la hacienda Mirabamba. Y entonces esta hacienda es el origen de tal peste que causa gran mortandad entre los colonos. Y la peste se va extendiendo. De tal manera entonces que se toman previsiones del caso, pero ya en el colegio hay algunos infectados. La OPA Marcelina, por ejemplo, morirá víctima de esa peste. También se siente contagiado el portero, y este abandona el colegio para ir a morir a su pueblo. Entonces, en medio de estas circunstancias, los colonos avanzaban pues hasta Bancay para solicitar al padre Linares que éste ofrezca rezos y misas para combatir a la peste. Ellos consideraban de que la peste era una especie de entidad viviente. Así veremos cómo, mientras se produce ello, los colonos han colmado la plaza de Bancay. Finalmente, Ernesto abandona el colegio internado, esperanzado en dos cosas: en el reencuentro con su padre y en el hecho de que los colonos vencerán a dicha peste. Y así es como finaliza Los Ríos Profundos. ¿Cuál es el tema principal de la novela? El tema principal es la identificación con el mundo andino. En el caso de Ernesto se plantea pues esta identificación con respecto a expresiones culturales, la música, de pronto el paisaje natural, las tradiciones, etcétera. Pero hay otros temas como la violencia racial y social, el desarrollo cultural, el sistema opresivo de educación y el vínculo andino del hombre con la naturaleza. Por último, podríamos mencionar en cuanto a Los Ríos Profundos que esta novela plantea una visión andina del mundo, en donde destaca nítidamente la actitud animista del hombre del Ande. Es decir, el hombre del Ande tiende a otorgarle vida a lo inanimado, ¿no? A la Pachamama, ¿no? La diosa tierra, ¿verdad? A los apus, ¿no? Al dios sol. Y en el caso de la novela, fíjense cómo los colonos conciben a la peste como una especie de entidad viviente. Y también Ernesto, dentro de esa visión mágica, ¿no? Él considera al río como una especie de dios, ¿no? Pero también la novela aborda otros aspectos, manifiesta el desarraigo, en tanto que muchos peruanos tienden a una situación bicultural. Es decir, vamos a ver cómo hay una total ausencia de identificación con algún aspecto cultural, o bien vinculado a lo andino, o bien relacionado con lo occidental. Eso es lo que vamos a apreciar en una novela que está escrita con un lenguaje altamente lírico, considerada una de las mejores del siglo XX. Y bien, entonces, hasta aquí llega la exposición de esta presente clase, que ha sido muy extensa en cuanto a lo que significa pues, el análisis de obras y la presentación de algunos escritores. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta por parte de ustedes? Reitero, ¿alguna pregunta por parte de ustedes? ¿Todo está claro? ¿Alguna consulta? Sí, perfecto. Tamara dice todo bien, ¿y el resto? A ver. Muy bien, Miguel Ángel. Perfecto. Entonces, vayamos a las preguntas rápidamente. Pregunta 5. Todos, por favor. Vean la pregunta número 5. Leo. ¿Cómo iba yo a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas? Cuando habráse quebrado el propio hogar, cuando no asoma ni madre a los labios, ¿cómo iba yo a almorzar? No nada. ¿Qué temas se puede identificar en los versos citados del poema 28 de Trilce de César Vallejo? El recuerdo del hogar provinciado en medio del cautiverio, la soledad del individuo durante la estadía en Europa, el profundo dolor que produce la ausencia de la madre,
la pobreza que padece la decadente sociedad humana. Para ustedes, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta número 5? B, la soledad del individuo durante su estadía en Europa. Recordemos que Trilce fue publicado en 1922, ¿no? Y Vallejo viaja a Europa en el 23. Por lo tanto, no hace alusión a la soledad. Si no, podría ser la B. ¿Cuál sería entonces aquí el tema abordado? Ya descartamos la B. ¿Cuándo habráse quebrado el propio hogar cuando no asoma ni madre a los labios? O sea, tampoco la pobreza es el profundo dolor que produce la ausencia de la madre. Esa es entonces la respuesta. Jóvenes, son 11:55, así que voy a permitirme otorgarles las claves respectivas para las preguntas de esta presente semana. Bien, entonces esto sería todo por el día de hoy. Muy agradecido por la atención prestada y si tienen alguna duda, alguna consulta, lo pueden realizar a los profesores del multichat. Vamos, ellos me dicen de que los alumnos del ciclo especial no le hacen preguntas, son un tanto tímidos. Dejen de lado esa timidez. Si tienen alguna consulta, pregúntenles a ellos. Bien, jovencitos, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y conmigo será hasta la siguiente semana para el desarrollo de nuestra última clase, nuestra última sesión. Cuídense bastante, nos estamos viendo dentro de 7 días. Chao.